Hola, muy buenas tardes a todos. A continuación les vamos a presentar lo que son los aspectos diversos de la constitución de la empresa en materia jurídica. Mi equipo está conformado por Denise Itlali Ramírez Ortiz, Rocío Martín Torres, Itzel Guadalupe Mejía Chavarría, Mónica Neria Osorio, Itzel Tolentino Pérez y su servidora Jazmín Márquez Vélez. Ok, si bien sabemos que todas las empresas afirman que necesitan personas creativas y capaces de pensar por sí mismas, pero esta afirmación no se refiere solo al mundo empresarial, significa que buscan gente cuya vida tenga un objetivo y un significado dentro y fuera del trabajo. Esto lo recitó el escritor Skin Robinson, en el cual nos asemeja la importancia de tener un trabajo y la importancia de que tanto el trabajo, tanto en la vida social, seamos completamente felices en lo que hacemos. Bueno, como introducción hacia este tema que estamos hablando de la Constitución en materia jurídica en cualquier empresa o sociedad, nos dice que esta presente exposición tiene la finalidad de esclarecer el concepto de la naturaleza jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a brindar un sistema o un apartado de todo lo que vamos a saber sobre cómo depender o cómo actuar o qué dirigir debido a nuestra naturaleza de cualquier empresa, cualquier negocio, cómo se debe de constituir y en el cual, más que nada, cómo debe ser asesorado un técnico para asesorar a la empresa, ya sea en cualquier giro, ya sea mercantil, sea civil o en cualquier otro, en el cual les vamos a dar a conocer a continuación. Primeramente, ¿qué es una empresa? Bien, una empresa en concepto jurídico es aquel sujeto o determinadas instituciones capaces de adquirir derechos y obligaciones, así como también cumplirlas. Existen dos tipos de personas, la física como también la jurídica. La persona física, como bien sabemos, pues es la persona capaz de asumir derechos o obligaciones, como bien lo mencionaba anteriormente, y la persona jurídica son aquellas instituciones, asociaciones, fundaciones, etcétera. Las características que pueden definir a una empresa es que se desarrolla en un orden económico. Esto quiere decir que tiene sus procesos requeridos para desarrollar esa misma. Es una actividad que debe de ser organizada, planificada, orientada o conseguir sus objetivos que se preestablecen desde un principio. Esa actividad es dirigida más que nada por profesionales, por personas capaces de asumir ese tipo de compromisos. La empresa desarrolla con la finalidad de obtener un lucro, o sea, obtener ingresos que le beneficien. El fin de la empresa es la producción de bienes o servicios y no el goce del consumo directo de estos bienes. Como también tenemos que enfocarnos un poquito en lo que ¿qué es un empresario? Bien, pues esta pregunta es muy interesante, ya que un empresario más que nada tiene la función de coordinar, organizar y también lo que puede hacer es supervisar su misma actividad comercial que este mismo esté dando en marcha. Como bien se puede visualizar, uno de los 5 factores importantes que debe de tener una empresa es la reinversión de sus propios beneficios, la financiación, el trabajo en equipo, la visión internacional para ser una empresa innovadora y evitar el hiperliderazgo. Datos a tener en cuenta para elegir el tipo de sociedad. Bueno, para realizar la elección de la forma
jurídica que mejor se adapte para que la empresa se examine una serie de aspectos como los siguientes 9 factores. El primero es la actividad que se va a desarrollar para la empresa. Esta se refiere a que la actividad que se vaya a desarrollar en la empresa puede condicionar la elección de la forma jurídica en aquellos casos en que la normativa aplicable establezca una forma concreta. El segundo factor es el número de socios. Este es el número de las personas que van a intervenir en el proyecto empresarial. El tercer factor es las necesidades financieras legales de la actividad empresarial. Las necesidades económicas de proyecto empresarial también influyen a la hora de elegir la forma jurídica más adecuada para la empresa. El cuarto es requisitos de constitución. Se debe diferenciar entre crear o construir la empresa para ponerla en marcha desde el primer punto de vista jurídico. El quinto factor es el conocimiento de las diversas formas jurídicas. Bueno, pues cada una de las modalidades jurídicas tiene sus propias reglas y en la medida en que se conozcan nos permite realizar asesoramientos de manera más racional. El siguiente es el coste fiscal. Se debe tener en cuenta los resultados que se prevén en el desarrollo de la empresa para poder determinar estos mismos. El séptimo factor es la responsabilidad frente a terceros. Es la obligación de responder a las deudas que se hayan asumido por la actividad empresarial. El octavo es la imagen que quiero dar a mis clientes. Bueno, pues los clientes y los proveedores se fijan en la forma jurídica de la empresa para poder determinar su mayor o menor permanencia en la empresa. Y el último factor es el régimen de la seguridad social. La elección de la forma jurídica de una empresa, más que nada esto se refiere a qué tipo de clasificación, a qué tipo de sociedad va a pertenecer. Para esto se deben de percatar en el número o la cantidad de socios que tenga la aportación, o sea, la inversión que van a realizar estos mismos, así como a qué régimen fiscal pertenece. De esto mismo, así se identificará a qué tipo de sociedad permanecerá más que nada. El empresario individual es aquel que realiza en nombre propio por el medio de una empresa, ya sea comercial, industrial o profesional, adquiriendo pues titularidad, pues esto es de carácter jurídico, pues es una empresa que marcha y se dirige por un único individuo. Los requisitos para un empresario individual es la capacidad legal para ejercer del comercio, así tener la libre disposición sobre los bienes y ejercer su nombre propio de una forma habitual de una actividad, ya sea profesional. Las características del empresario individual es que debe de tener el control total de la empresa por el titular. También nos dice que responde de forma personal y limitada, con todos sus bienes, ya sean presentes o futuros. Pues aquí no existe un capital mínimo establecido para constituir una empresa. Y pues aquí los bienes son propios del empresario y quedan obligados a los resultados de la actividad empresarial. En los supuestos especiales, el empresario individual del ejercicio de la actividad empresarial por una persona casada
Otra de sus supuestos especiales es que no puede ejercer la actividad, si no puede ejercer la actividad empresarial. Como toda responsabilidad de un empresario individual, son sus ventajas, que es la total autonomía del empresario, porque él puede tomar las decisiones sin depender de otros socios. Las desventajas son para sus gastos, que él responde con todo su patrimonio personal y empresarial. En otras de sus ventajas es que pues no es necesario realizar ningún trámite en la forma jurídica, porque al crear otra empresa saldría más económica y sencilla para la constitución y su gestión. Otra de sus ventajas es que está sometido a tipos de impositivos y elevados, y los ingresos son aún más altos. Pues bien, las colectividades sin personalidad se refiere a una clase no perteneciente a la sociedad mercantil, pues son unas clases irregulares, ya que se desarrollan a una actividad empresarial y no se someten a requisitos de forma y publicidad sociedades mercantiles. En estas incluyen las sociedades civiles y las sociedades de bienes. Bien, se debe de tomar en cuenta que se entiende como sociedades de personas. Se entienden que también están sujetos a la disposición del Código Civil y carecen de personalidad jurídica. Responden los socios con todo su patrimonio frente a las deudas sociales. Pues bien, la comunidad de bienes se crean con un bien o un conjunto de bienes que pertenecen a varios titulares, de una forma de conjunto y simultánea, en los verdaderos empresarios interviniendo en la actividad mercantil. En este sentido, nada se opone a la empresa para que pueda ser objeto de comunidad y por lo tanto las comunidades de bienes actúen como verdaderos empresarios, interviniendo en la actividad mercantil, siendo admitida por su actividad como tales. En sus características tenemos que tienen un número de mínimo de 2 o más socios, con un capital inicial, con un existente de capital inicial y su responsabilidad ilimitada. También nos dice que constituye una variante accidental de dominio. Los titulares de la comunidad se denominan comuneros y la esencia de la comunidad de bienes consiste en cada titular de las cuotas abstractas. Si bien también nos dice que pueden apoderarse solamente de bienes, pero no pueden apoderarse solo de dinero o trabajo. Se constituirá mediante estructura cuando se aporten bienes inmuebles. Si bien nos dice que en las obligaciones y derechos de los sujetos que forman parte de la comunidad se pueden distinguir entre aquellos que recaen sobre la cosa común y sobre los que caen sobre la cuota. Sobre la cosa común es usar la cosa. Cada titular puede servirse de las comunidades comunes atendiéndose de las limitaciones previstas. Para poder participar en un beneficio y cargas, los titulares participan de manera proporcional en sus cuotas. Al administrar, en este sentido, los acuerdos de la mayoría de los participantes están de acuerdo con la mayor cantidad de intereses que constituye el objeto de la comunidad. Al alterar la cosa, es necesaria la unanimidad en el acuerdo. Defender la cosa común del comunero puede defender a la comunidad y planea facultades para ello y ejercitando. En la división de la cosa común, el comunero puede por fin la situación de la comunidad en cualquier momento. Sobre su cuota, todo comunero tiene la propiedad de la cuota y de las utilidades que correspondan. En sus obligaciones tenemos que el sujeto pasivo del impuesto de actividad económicas de la comunidad de bienes están obligados a retener sobre las rentas que satisfagan o abonen. La comunidad a representar la declaración censal del comienzo de la actividad para obtener el código de identificación fiscal.
La sociedad civil, bueno, la sociedad civil es aquella en donde existe un contrato de dos o más personas que estas a su vez ponen dinero o bienes o tal vez una industria con su objetivo de repartir las ganancias entre sí. Una de sus características que tiene esta sociedad es que puede contribuir mediante un contrato ya sea verbal o por escrito. También hay dos tipos de socios, es el socio capitalista y los socios industriales. No tiene un capital mínimo legal para su constitución y su número mínimo de socios es de 2. Tampoco no existe ningún precepto específico en el Código Civil que otorgue la personalidad jurídica a las sociedades civiles. Otra de sus características de esta sociedad también puede ser que su responsabilidad es ilimitada y tanto su fiscalidad es del impuesto de sociedades o de rendimientos por actividades económicas. Las sociedades mercantiles, este es un tipo de sociedades de forma de manera que se pueden ser voluntaria entre un conjunto de personas que tienen un objetivo común que es el carácter económico. Eso sí, estas pueden solo existir bajo una denominación o razón social por medio de capitales aportados o por los socios. Además, también tienen la libertad de realizar toda clase de acciones comerciales para poder realizar su meta siempre y cuando cumplan las leyes. Todas estas sociedades mercantiles persiguen algún tipo de objetivo, cuál es el económico. Las sociedades mercantiles también se dividen en 5 tipos, según su finalidad, su participación de los socios y las formas de administración. Estas pueden ser la sociedad colectiva, otra es la sociedad de comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad de comandita simple por acciones. A continuación, mi compañera se las explicará. Bueno, hablemos sobre sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, esta sociedad nos dice que su capital es de responsabilidad limitada y es una sociedad capitalista en la que el capital o en la que los inversionistas o socios aportan su dinero, su capital, en el cual estos socios, quienes no responderán personalmente a las deudas sociales, en el cual dentro de sus características tenemos que el capital social de las sociedades limitadas está dividido. ¿Qué nos quiere decir? Que las participaciones sociales son iguales, acumulables e indivisibles. Al igual, el número de socios mínimo es de 1. Inclusive uno puede trabajar unipersonal. Además, puede ser de 1 o más. Y el capital social está constituido por las aportaciones de los socios y las responsabilidades de los socios se limita a las aportaciones efectuadas. Y bien, se conlleva por los órganos sociales. Los órganos sociales nos dicen que también es cuando nosotros o cuando la Junta General, como bien cada sociedad está dividida, es que el sujeto, ya sea de persona jurídica o que sea reconocida por derecho, tiene la capacidad de adquirir derechos y comprometerse. Al igual que nuestra Junta General nos dice que es el órgano superior o supremo de la sociedad, aunque se rija de la misma. Ok, dentro de nuestras ventajas de esta sociedad tenemos que hay una solución pequeña y es para pequeñas y medianas empresas, y su capital inicial abarca en sí se conlleva de 3,000 euros, aunque en México son de 72,540 pesos, y la responsabilidad de los socios es limitada, al igual que nuestros impuestos de sociedades que permiten
permiten realizar múltiples deducciones. Una ventaja igual, que es una igual fundamental, es que en un solo socio puede estar constituida, ya sea de una persona unipersonal, como les decía anteriormente. Y una desventaja de esta sociedad es que los trámites son más complejos para su constitución, al igual que la participación de los socios, depende mucho del número de participantes y los que estén integrados en ella. Y como última es que la futura de transmisión de las participaciones está muy limitada a favor de ciertas personas. Y bien, nos dice que igual un dato interesante que a partir del 1 de diciembre del 2010, estas sociedades se regulan por la Ley de Sociedad de Capital, que deroga de la Ley de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Y bien, otras modalidades que igual existen en estas empresas es la sociedad colectiva. ¿Qué nos quiere decir la sociedad colectiva? Que su regulación legal está en el Código de Comercio, en el artículo 125 al 144. Más que nada, esta sociedad nos dice que está bajo una razón social y se comprometen a participar en la promoción que establezcan en los mismos, tanto como sus derechos como sus obligaciones. Después está la sociedad comandita simple. ¿Qué nos quiere decir esta sociedad comandita simple? Más que nada se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos que responden ilimitadamente o que también las deudas sociales o que cuyo nombre se ha de servir para formar la razón social. Y más que nada esto está regulado por el marco legal que es el Código de Comercio a partir del artículo 145 al 150. Y por último está la sociedad comandita por acciones. Bueno, esta sociedad nos dice que está sujeta al marco jurídico que es el Código de Comercio en el artículo 151 al 174 y la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Qué nos quiere decir? Que esta sociedad es para los socios comanditarios, ya que son los que aportan en el capital y están representando por acciones, respondiendo al mismo modo o a la misma circunstancia que una sociedad anónima. Bien, la sociedad anónima más que nada es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Según el artículo 88 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, la denominación en forma libremente es decidir poder utilizarse cualquier palabra o frase siempre y cuando permita distinguir la sociedad de otra. Como también el capital mínimo fijo necesario para constituir en este tipo de sociedad es un mínimo de 50,000 pesos. Bueno, la constitución de la sociedad anónima tiene dos apartados, que es la fundación sucesiva. La fundación sucesiva, ¿qué implica? Es la aplicación de las normas que regulan más que nada el proceso, que están postulados en los artículos 41 y 55 de la Ley de las Sociedades de Capital. En este proceso más que nada va enfocado a las grandes empresas, ya que estas mismas realizan grandes inversiones. El otro es la fundación simultánea o por convenio. Más que nada, en este caso es más sencillo y habitual, ya que son fundadores las personas y otorgan la escritura a socios y suscriban sus mismas acciones. En esta vienen dos apartados, la que es la escritura de la Constitución que deberá contener y la otra en los estatutos que se hará constar al menos las siguientes menciones en este sentido de la sociedad limitada, sigue la misma línea. Posteriormente, la Junta General de Accionistas vienen tres clasificaciones, que son la ordinaria, la extraordinaria y la universal. Eso va dependiendo del tipo de socios que representen. El órgano de administración más que nada es la administración de la sociedad que podrá corresponder cada una de ellas.
Las sociedades laborales se caracterizan fundamentalmente en que la mayoría del capital está suscrito por trabajadores que prestan el servicio retribuido en la sociedad. Se compone de la sociedad limitada laboral y la sociedad anónima laboral. La sociedad limitada laboral tiene un número de socios de 3 o más, con un capital mínimo de 3,000, con la responsabilidad limitada, con fiscalidad y impuesto de sociedades. Y la sociedad anónima laboral tiene un número mínimo de socios de 3 a más, con un capital mínimo de 60,000, con la responsabilidad limitada, fiscalidad, impuesto de sociedades. Bueno, los requisitos de las sociedades laborales son el número de horas año trabajadas por los trabajadores con contrato indefinido, no socios de la sociedad laboral. Ningún socio puede tener más de un tercio del capital social y que no pueden exigir un fondo de reserva especial en estos tipos de sociedades. Bueno, la sociedad limitada de nueva empresa es una sociedad mercantil especializada de la sociedad limitada ordinaria, en donde se establece una serie de especificaciones con la finalidad de estimular la creación de pequeñas y medianas empresas. Estas tienen un número mínimo de socios de 1 a 5, con la responsabilidad limitada, fiscalidad, impuesto de sociedades, y tiene el objeto social que se establece un objeto social amplio y de carácter genérico, cuya función es permitir una mayor flexibilidad para el desarrollo de actividades económicas. Los socios, la nueva empresa solo puede ser constituida por 5 socios. Constitución de una nueva empresa exige el otorgamiento de una escritura pública y su posterior inscripción al registro mercantil. En órganos sociales tiene la Junta General de Socios y la Administración y especialidades, beneficios de la sociedad limitada de nueva empresa. Bueno, como señala el artículo 130 de la Ley de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la sociedad nueva empresa se regula como una especialidad de la sociedad de responsabilidad ilimitada. Las cooperativas son sociedades que con capital variable y estructura y gestión democrática se asocian. Esto se constituye mediante la estructura pública y la inscripción de cooperativas. Los socios pueden ser personas físicas o jurídicas. Se rigen en la Ley 27 de la Ley General de Cooperativas. Pueden ser de primer grado, que son mínimo 2 socios, o de segundo grado, que son mínimo 2 cooperativas. Las de primer grado se clasifican en trabajadores asociados, de apoyo empresarial, de ayuda y consumidores. La constitución de cooperativa En la fiscalidad, las cooperativas se distinguen tres: las cooperativas no protegidas, que estas son las que no se ajustan a los principios de la Ley 27/1999, ni a las leyes cooperativas de las comunidades autónomas. Las cooperativas no protegidas tributan al impuesto sobre sociedades de tipo general del 35%. Las cooperativas protegidas, estas son las que se ajustan a las disposiciones de la Ley 27/1999 y que no incurran a causas de exclusión ni establecidas a las mismas. Estas tienen beneficios fiscales. Y por último están las cooperativas especialmente protegidas, que son las de primer grado,
Entre ellas se pueden encontrar las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas agrarias, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, cooperativas del mar y cooperativas de consumidores y usuarios. En los órganos de la cooperativa existe la Asamblea General, que está formada por socios de cooperativistas, el Consejo Rector, que es el órgano de administración plural que se asemeja a una mínimamente de la dominación del Consejo. También se tiene el director de la Asamblea para coordinar la existencia de las facultades legalmente que se conferirán. Los interventores, que son mínimo de 6 interventores titulares, elegidos por la Asamblea. En los derechos y obligaciones de los socios, se tiene como derechos a elegir y ser elegidos a los cargos, formular propuestas según la regulación estatutaria y participar con su voz, participar en todas las actividades de la cooperativa, recibir la información necesaria para los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y la actuación y liquidación que procedan las aportaciones del capital social. Como obligaciones, tienen asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás órganos, participar en las actividades, no realizar por su propia cuenta actividades competitivas con el objeto social, desembolsar las aportaciones del capital social y las cuotas en las condiciones previstas. Bueno, ya como conclusión tenemos que las sociedades se pueden considerar tanto como para personas morales, tanto como personas físicas, y más que nada dependiendo al giro en el cual ellos son susceptibles, cumpliendo con sus derechos y sus obligaciones en cada una de ellas. Y más que nada en la materia de jurídico, juegan un papel muy importante. Por lo tanto, estas deben de ser protegidas y reguladas, ya sea por las leyes, en el cual ellos estén regidos. Y así es que nuestras sociedades, tanto mercantiles, civiles, cooperativas, de responsabilidad limitada, estas sociedades juegan este papel importante, que van a encaminarse y que van a un fin lucrativo o no lucrativo, dependiendo de qué sociedad sea, ya sea gubernamental también, y más que nada dependiendo de sus características que desee estas sociedades. Y eso es lo que nosotros dimos a conocer. Espero que haya sido entendible para cada uno de ustedes y para usted, profesora. Y es importante, yo considero en mi punto de vista que es importante conocer, saber estos marcos, esto que regula, esto que da a conocerse y que sea en el cumplimiento. ¿Para qué? Para que el día de mañana no tengamos esos problemas, no tengamos problemas con el gobierno o con otras empresas o con otras instituciones, que dependiendo mucho de ello es que nosotros nos pueden perjudicar. Y eso es todo de nuestra parte. Espero que haya sido entendible. Gracias.